Tengan muy buenas noches, amados jóvenes, jóvenes aún, jóvenes llenos de vigor. ¿Me puede pasar ese pisapapeles, por favor? Tengo para marcar algo aquí. La palabra de Dios es rica, porque no lo cree. Y qué bueno, iniciamos el mes de septiembre. ¿Quién sabe lo que se celebra en este mes? El mes de la Biblia. Y qué bueno que nosotros podemos sacar todo un mes para celebrarla. Nosotros regularmente en los días importantes marcamos un día para celebrar natalicio de nuestros padres de la patria, cualquier evento especial, pero tomamos todo un mes para celebrar la Biblia. Y yo soy de los que piensa que deberíamos tomar todo el año, porque tener la palabra de Dios presente es todo nuestro haber. Queremos precisamente en esta tarde hablar de esto, acerca de Dios y su palabra revelada. Y vamos a inclinar nuestro rostro pidiendo su asistencia en esta tarde para que Él tenga misericordia de nosotros una vez más y nos instruya a Él. Permita que sea su palabra la que llegue a nuestros oídos y cale hasta lo más profundo de nuestros corazones en esta tarde. Oremos. Amante Padre Dios, gracias porque tus misericordias no se han acortado para con nosotros, porque podemos reunirnos aquí y como cantábamos, alistarnos en tu ejército, luchando contra las fuerzas del mal, pero no en nuestras fuerzas, sino en las tuyas. Gracias, Señor, por tu fidelidad, pidiéndote que tú nos des de tu luz en esta noche, ilumines nuestro entender, nuestros corazones, que tú pases carbones encendidos en la boca del predicador para que pueda exponer tu palabra con integridad como esta es, y no las ideas de hombre. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios y su palabra revelada. En el mundo actual tenemos muchos libros sagrados. No sé cuántos de ustedes saben que aparte de la Biblia, hay muchos otros que el hombre ha llamado libros sagrados. Y hablamos de libros como el libro de Vedas. Yo sé que esos son nombres extraños. Esto lo utiliza el hinduismo. Hablamos también del Corán. Ese sí, tal vez lo han escuchado algunos de ustedes. Ese lo usa el islamismo. Hablamos ahora de libros un poco extraños. El Popol Vuh. Nunca han escuchado eso. Esos son de los indios mayas guatemaltecos. Tienen ese libro como sagrado. El Bhagavad Gita, eso también es hindú. Y hay otros tantos libros que ellos llaman que es palabra del Dios viviente. A partir de esa afirmación, ¿cómo nosotros podemos saber que esto que tenemos en nuestras manos, la Santa Biblia, es la palabra de Dios, del Dios eterno y todopoderoso? Porque precisamente, y no sé si a alguno de ustedes le ha tocado vivir, que a los inconversos les encanta decir, yo creo en Dios, pero yo lo que no creo en religiones. Porque ¿cómo yo sé que es la religión? Ellos lo que están apuntando es cómo yo sé que eso que tú llamas la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y queremos dedicarnos en esta tarde a ver al menos tres grandes puntos desde el punto de vista bíblico, que es la única verdad. Ver cómo Dios es el autor de su palabra. Ver cómo es la profecía única e infalible. Y también ver cómo ha sido su conservación y su relevancia a través de los tiempos. ¿Y qué tiene que ver esto con que esto sea la palabra de Dios? Pero vamos a ir a nuestro primer punto. Su autor. Aquí tenemos una cita en 2 de Timoteo 3:16. Nos dice la palabra de Dios.
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense, ¿cómo empieza esta cita? ¿Qué nos dice? Toda escritura es que inspirada por Dios. Nosotros ya desde el sí estamos viendo que Dios es el autor de su palabra. Toda escritura es dada por inspiración. Y ahora yo voy a decir algo aquí que va a sonar un poquito extraño, pero no quiero que me apedreen. Quiero que por favor me escuchen y luego dijeran lo que le estoy diciendo. La inspiración, lo que es inspirado es la palabra de Dios, no los hombres que escribieron eso. ¿Cómo así? Apedren a Tito ahora. Me explico. Dios, al momento de transmitir su palabra por medio de la inspiración, en ese momento tomó las mentes y los corazones de esos hombres para escribir su palabra. No fue que él tomó a un grupo de hombres y les dio inspiración y les dijo, escriban mi palabra. Y aquí llegó este hombre, Shakespeare, ese hombre está inspirado, déjalo que escriba. Y a partir de ahí todo lo que ese hombre diga es palabra de Dios. No, cuidadito ahí. Porque incluso estos mismos autores se cuidaban de esto. Recuerden una ocasión cuando Pablo dice, digo yo, no el Señor. Ellos tenían mucho cuidado de esto y reconocían que lo que estaba escrito no era autoría del escritor, sino de la inspiración del Espíritu Santo, dándolo como palabra de Dios inerrante. Miren lo que dice en Romanos 9:17, no está ahí en el slide. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrarle en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esto lo estaba diciendo Pablo en referencia a lo que es el Pentateuco, por allá por el libro de Éxodo. Pero ¿quién escribió el Pentateuco? ¿Quién sabe? Moisés. Pero Pablo dice Moisés. ¿Qué dijo? La escritura. Es como personificando a la palabra de Dios. Es llamándolo a Dios mismo. Dios es el que está diciendo a Faraón, yo te he levantado con este y tal propósito. Pero si vamos a Gálatas 3:8 nos dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Las escrituras. Pero no está hablando del autor. Está hablando de la palabra de Dios. Dios es quien por medio de inspiración ha tomado a hombres falibles, a hombres como tú y como yo, y ha transmitido su palabra extraordinaria. Dios, sin lugar a dudas, es el autor de la Biblia. Es el autor de su misma palabra revelada. Por eso no contiene fallos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque cuando esta inspiración llegó a los hombres y ellos escribían, era Dios el que estaba, por así decirlo, dando un dictado, donde precisamente, y vamos a ver también más adelante, en algunas ocasiones Dios le dio literalmente un dictado a un hombre para que éste escribiera. Y en otras ocasiones utilizó las experiencias de ese hombre para escribir su santa palabra. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 16, nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que precisamente como esta es la palabra de Dios,
es lo que Dios piensa acerca de todas las cosas que usted entienda que puede ir a preguntarle a la palabra de Dios. En cierta ocasión su padre lo manda a fregar, su mamá, y usted no quiere. Y tú dices, oye, ¿y qué piensa el Señor de esto? Porque yo estoy fregando el día entero. Y cuando tú abres la Biblia, obedecen el Señor a vuestro padre. Ok. La voluntad de Dios es que usted friegue. Usted está viendo, me está siguiendo el hilo de idea a lo que lo quiero llevar. Esto no es simplemente una compilación de libros que hombres escribieron y después se juntaron y la Biblia. No. El Espíritu Santo mismo está detrás como orquestador de su palabra. En segundo lugar, vamos a ver su profecía. Aquí tenemos la cita, segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 al 21 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética, los cuales los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense cómo, aunque estamos ya en el segundo punto, volvemos y encadenamos a nuestro primer argumento. ¿Ellos hablaron por sí mismos? No. Hablaron siendo inspirados. En el momento en el que hablaron, estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y estas palabras que usted tiene hoy fueron esa inspiración. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? La palabra profética más segura. No quiere decir que tenemos una marca de palabra profética. Como si usted comprara un carro y dijera, la marca Corolla es la marca más segura para vehículos. Los Toyota. No, aquí no estamos poniendo a la palabra de Dios en competencia. La palabra de Dios hace rato que lo tuyó a todos los demás escritos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se anda con adivinanzas, no se anda con loterías. La palabra de Dios es segura. No es que, mira, posiblemente, no, es que esto es lo que va a suceder. Y en esta noche, jóvenes, no nos vamos a detener a revisar cada una de las profecías de la palabra del Señor hechas y cumplidas, porque aquí vamos a amanecer y necesitaríamos el domingo entero también para seguirla analizando. Y con suerte tal vez terminemos en la primera semana. Pero yo quise hacerle, y me parece que está ahí en su bosquejo, para que usted en su casa se siente y pueda hacer ese ejercicio de lectura y de estudio y ver las profecías. Como en primer lugar la palabra de Dios profetizó acerca de las caídas de reyes y de reinos completos. Puede estudiar el libro de Primera y Segunda de Reyes y también las Crónicas de los Reyes. En segundo, puede ver la profecía de la palabra de Dios acerca de la reconstrucción de Jerusalén. Lo puede ver en los libros de la Crónica y también de Esdras. Usted puede ver, en tercer lugar, las profecías acerca del nacimiento, vida y obra del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Podemos verlo en el libro de Isaías, de Miqueas, incluso en los Salmos, lo que se le llaman salmos mesiánicos. Y usted puede hacer una lista de cada una de esas profecías hechas y cumplidas. También, en cuarto lugar, puede ver las profecías de los sucesos finales. Pero ¿y cómo yo voy a ver su cumplimiento? Porque precisamente el cumplimiento de todas las demás que hemos visto, que ya están hechas y cumplidas, y no es que la palabra de Dios de 100 profecías pegó 99.
esa sí es dura. No. De 10, 10. No hay fallo. Aquí no estamos adivinando. Esto es palabra de Dios misma. Y lo que se te advirtió en el pasado y viste el cumplimiento, es lo que te dice a ti que lo que se te está advirtiendo en el futuro tendrá su cumplimiento. Si te portas mal, te doy 2 correazos. Te portaste mal, tienes 2 correazos. Si te sigue portando mal, te doy 2 correazos más. Y el niño se deja de portar mal. ¿Por qué? Porque la profecía de los 2 primeros correazos se dio. Y ya hay que tener cuidado con la segunda profecía. Él se la jugó en la primera porque hay que ver. Era verdad los 2 correazos. Esos 2 correazos me hablan de que aquellos otros 2 están asegurados. Cuando Dios te dice esto y pasó y fue así, y no solamente en la Biblia, sino en la historia secular, usted puede corroborar esto. Lo que te dice que vendrá en el futuro también se cumplirá. Por eso nosotros vemos que es su palabra revelada sin lugar a dudas, porque solamente Dios puede hacer esto. A partir de que ya tenemos la Biblia completa, no necesitamos que alguien venga a profetizarnos, pues tenemos la palabra de Dios, que es la profecía más segura, su palabra completa, y no necesitamos más de dones de lengua ni de sueños, ni que nadie venga diciéndonos mensajes de parte de Dios, como era en la iglesia primitiva. Varón, tengo un mensaje para usted. Vi en Revelación. Para empezar, ¿qué leímos en Pedro? Ninguna profecía de la escritura y de interpretación privada, ninguna cosa que usted me venga a decir. Además, todo está aquí escrito. No, pero lo que yo te digo es bíblico, pero entonces está aquí, no me tienes que decir nada. Y un habladero en lengua. ¿Y qué dijo? Ni él lo sabe. Y uno se ríe tal vez pensando en estas cosas, pero vámonos a la palabra de Dios, porque yo no quiero que estas palabras queden en el vacío, porque es muy delicado esto que estamos diciendo. Primera de Corintios, búsquelo, joven. Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 2. Pueden también anotarlo en su hojita, creo que está anotado. Pero mira qué interesante texto. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Tanto la ciencia como la profecía tendrá un punto histórico cuando llegue lo perfecto en que acabará, pero las lenguas por sí solas cesarán porque ya no serán necesarias. Ya cuando fue escrito todo el canon bíblico, no es necesaria más profecía, porque ya todo fue dicho. No hace falta que se instruya más a la iglesia, porque ya toda instrucción fue dada. Pero en Jeremías 23, en el capítulo 25 y 26, es más interesante todavía. Dice, estoy leyendo de la versión de Biblia a las Américas porque me pareció súper interesante esta versión. He oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su propio corazón. Tuve un sueño. Oh, dice el Señor, eso lo que son es uno, iba a decir habladores, pero suena muy fuerte aquí, unos mentirosos. No les crean. Y de pronto usted lo invitan a una iglesia, bien, y digo, el Señor me habló, que es aquí que tú te tienes que de verdad.
Hay testimonios incluso más fuertes y yo me voy a ahorrar los nombres para que no. Hermana, mire, el Señor me habló que con ese siervo que usted se tiene que casar. Ay, hermana, el problema es que el Señor no me lo dijo a mí. Cuidadito con estas nuevas profecías. Y si todo esto le parece impresionante, tenemos un texto todavía más fuerte. Está en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice, al enseñar estas cosas a los hermanos, aquí le está hablando, perdón, para ponerlo en contexto, Pablo a Timoteo, uno de sus discípulos, donde él dejó en un lugar siendo pastor, y como nuevo pastor está recibiendo la enseñanza de Pablo, que es un pastor más experimentado, y le está diciendo lo que se supone que él tiene que hacer. Y en este contexto, estas son sus palabras. Al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. ¿Cuáles cosas? Si usted puede irse luego y leer el capítulo 1, 2, 3 y 4, verá que están hablando de las escrituras, la palabra de Dios revelada. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Recuerden las palabras también que Pablo le dijo a Timoteo, que desde la niñez ha sabido de las sagradas escrituras. De esas escrituras, Timoteo, que tú has sabido desde pequeño, de esa es que tú tienes que hablar. Pero tiene el famoso pero discordante, el pero del terror. No tengas nada que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y vamos a ver un poco este sentido de humor negro que tenía Pablo. Vamos a examinar qué está diciendo aquí. Para empezar, cuando dice, pero fábulas profanas, es una mala o no una muy exacta traducción a lo que ahí se quiso decir. Porque ¿qué es una fábula? Para los que no saben, una fábula es un cuento para niños donde participan animales para llevar una enseñanza. Eso es una fábula. Pero aquí el término griego utilizado es este que ustedes ven en pantalla, que se lee como mutos, de donde deriva la palabra en castellano, mitos. ¿Están entendiendo ya? Entonces, si quitamos fábula y ponemos la palabra mito, pero mitos profanos, ¿qué es un mito? Algo inexistente. Algo que solo está en la mente de un colectivo. Esos mitos propias de viejas, para que se entienda, porque es algo de ese tiempo. Vieja era un epíteto que los griegos utilizaban para llamar a las personas de poca educación o sin ninguna sofisticación filosófica. Alguien que no estaba en nada de estudio y era así del común, viejas, que es de donde deriva una palabrita que hoy en castellano decimos loco viejo. Entonces, si modificamos todo eso y decimos, pero los mitos profanos propios de loco viejos, deséchalos. Y en su lugar, disciplínate a ti mismo para la piedad. Si quieren abrir un poco más ese último pedazo, disciplínate para la piedad. Por ahí anda un mensaje de nuestro hermano Leandro. Ejercítate para la piedad. Disciplínate. La palabra disciplina es de la misma etimología de la palabra gimnasio. Disciplínate, haz ejercicio para la disciplina, para la piedad. Y desecha esas fábulas de vieja. Le dice Pablo, Timoteo, sé un ministro serio, abraza la verdad, ánclate a la buena doctrina, no estés por ahí hablando disparates, más bien enseña la palabra del Dios
único y eterno, su palabra revelada. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos advierte que son muchos los engañadores que han salido hoy al mundo con supuestamente el mensaje de Dios. Siguiente. ¿Quiénes conocen a este señor? No, no está vivo. Mejor dicho, ¿quién lo conoció? Este hombre se llamaba Walter Mercado. ¿Qué pasaba con Walter Mercado? Para hablar un poquito de él. Cuando él era niño, una vecina le preguntó, porque la vecina estaba cansada de jugar lotería, ¿qué número tú crees que salga? 23-8, 23-08. La vecina lo jugó y salió. ¡Y ay! El muchacho tiene revelación. Y había un pajarito moribundo que él cargó y dijo, vuela, vuela, y voló. Y desde ese entonces, los puertorriqueños lo hicieron a ellos. El tipo más, con la mente más iluminada. Y desde ahí se puso, se postuló o se dedicó a hacer lo que se llaman horóscopos. Leerle la suerte a la gente según la fecha en la que nació. ¡Wow! ¿La Biblia cómo llama eso? Leo. Mentiroso. Mito de loco viejo. Me imagino que cuando él se despertaba, ay, no he escrito nada hoy. Y muchos comediantes hicieron broma de esto. Porque realmente había que estar simplemente loco para hacerle caso a este hombre. Pero en último lugar, hermanos jóvenes amados, entendiendo ya que la Biblia, su autor es Dios, Dios mismo, y su profecía es exacta, no andaba adivinando con fábulas de viejas. Vamos a ver su conservación y relevancia a través de los tiempos. En Hebreos 4:12 nos dice la palabra del Señor, y estoy leyendo nuevamente de las Américas en esta ocasión. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, en pocas palabras, nos desnuda. Nos desnuda. ¿Qué quiere decir esto? Joven, cuando usted toma un libro, a lo que tal vez son amantes de la lectura, algunos han leído aquí alguna vez El arte de la guerra. Es un libro muy viejo. Y cuando tú lo lees, tú te das cuenta de más o menos en qué época vivió ese autor por la referencia que ese hombre da. ¿Entiende? Cuando usted lee Miguel de Cervantes, usted sabe más o menos en qué tiempo vivió Miguel de Cervantes por la referencia y sus palabras. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, ¿qué pasa? Lo desnuda. Usted encuentra ahí profecía eterna, palabra eterna. Y eterno es un atributo solamente ¿de quién? ¿De quién? De Dios. La Biblia que fue escrita hace más de 3000 años. Más lejos todavía. Porque fue más o menos en el año 1600 antes de Cristo que empezó la escritura. Y usted la lee hoy, brand new, como dicen, nuevecita, más actualizado que el perfil de Netflix de cualquiera de ustedes. ¿Cómo es esto posible? Porque es que Dios no solamente está hablando para las personas que en ese tiempo la recibieron, sino también para las personas que la hemos de recibir en este tiempo. Y es nueva cada mañana.
porque ataca precisamente a los pensamientos y las intenciones del alma como una espada de dos filos y te abre. Porque sabe Dios que el hombre que vivió en el tiempo antes de Cristo es el mismo hombre que está viviendo hoy en día con la misma flaqueza, los mismos pecados, las mismas debilidades, sujeto a las mismas pasiones. Y ahí es que va atacando la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor es suficiente y no necesitamos de pantomimas y pantalla de humo y que hay que llamar a los jóvenes. Ahora vamos a hacer un concierto con la palabra de Dios es suficiente. Sí, no es que ahora vamos a andar como los san franciscanos, no me recuerdo su nombre, con túnica ahí y amarrados, no con correa, con una soga en chancleta. La orden de los franciscanos. Muchas gracias, David. ¿Por qué? No, porque tenemos que desechar. No, joven, sígase vistiendo en jean y en polochel, no hay problema con eso. Lo que el espíritu de la palabra de Dios está atacando es precisamente a que veamos la actualización de la Biblia competente a nuestra realidad espiritual. Nosotros nos creemos los más modernos ahora y después de la era de, porque el hombre pasó por varias eras. Primero estuvo la era de la revolución industrial en la creación de los trenes y la locomotora a vapor. Y el hombre empezó a avanzar mucho en términos económicos y decían esto es lo que es. Y a eso, ¿tú sabes cómo empezaron a llamarlo después? Modernismo. Y como esto es lo moderno y tú estás tan anticuado, esto es la verdad. Y decían que lo que la ciencia descubría era la verdad y no la palabra de Dios. Pero luego de eso, como buenos retrógradas, seguimos evolucionando para atrás y llegamos a lo que se llama el posmodernismo, a donde el hombre dice, no hay verdad absoluta, ni la ciencia ni nada. Es según el ojo de cómo usted lo ve. La Biblia no está sujeta a tiempo como está el hombre. Su palabra es eterna. Entendiendo la relevancia que tiene la palabra de Dios a través de los tiempos, y por motivo de tiempo precisamente, no vamos a hablar aquí de toda la ciencia que la palabra de Dios trajo al hombre y que el hombre creía que estaba descubriendo que el agua moja. Y la Biblia hace tiempo lo había dicho ya. Acerca incluso de la relación de los polos magnéticos y la rotación de la Tierra. Y que la Tierra era redonda y todo lo que usted se puede imaginar. Porque la ciencia va de mano con la palabra de Dios, no se divorcia. No se divorcia. Luego tendremos tiempo para ver esas cosas. Pero ahora quiero hablar muy brevemente, entendiendo que estamos en una exposición bíblica y no en una exposición histórica, un poco acerca de la historia de la Biblia para poder demostrar el argumento final que tenemos acerca de su conservación y ver cómo esto nos apunta de que sin lugar a duda es la palabra de Dios. Fíjense, joven, la Biblia fue escrita por unos 40 hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo en un periodo aproximadamente de 1600 años, iniciando de 1450 antes de Cristo hasta el año 96 de nuestra era. El año 96 después de Cristo. Más o menos fue en ese periodo que se escribió la palabra de Dios. Su conservación a través de las copias. El libro que más ha sido traducido a idiomas diferentes es la Biblia. Pero en su original, recuerde que hemos dicho anteriormente que fue escrito en 3 idiomas. Estuvo el hebreo, estuvo el griego y el arameo. Y de estas lenguas, algunas en su versión
más antigua y la nitidez de las copias y de la traducción a los idiomas y dialectos que actualmente vienen siendo unos 2.500 traducciones es excelente y tienen a la Biblia como el libro antiguo más o mejor preservado hasta el día de hoy. Y todo eso explota luego de que encuentran unos pergaminos en el Mar Muerto, donde en su idioma original, donde los escritores escribieron originalmente, se hizo la traducción y vieron que era exactamente lo mismo que tenían escrito en otros idiomas, con con un apunte de un 97% de fidelidad. Que algunas, ese 3% es por cuestiones de verbo y de lenguaje que cambia, pero es la palabra nítida. Vemos también su conservación a través de los diferentes concilios. Esta que tenemos aquí, la palabra de Dios, la Biblia, fue a través de varios concilios. Un concilio es un evento donde eruditos de la palabra se reunieron porque salieron muchos charlatanes por ahí diciendo, mira, tengo un escrito de la palabra de Dios. Espérate. Había mucha confusión y ellos se reunieron y empezaron a depurar lo que es de lo que no es, partiendo de la fidelidad de los escritos, entendiendo que la palabra de Dios no se contradice contra ella misma. ¿Y esto qué es? El Evangelio de Juan. A ver, analizando, y no fue que se sentaron una tarde, fueron varios concilios. El de Cartago, el de Janía, el de Trento, el de Nicea, muy importante. Concilios que duraron años, donde hombres se centraron, se trancaron a analizar prueba por prueba. Ok, sí, no, esto es palabra de Dios. ¿Y esto qué dice? Ah, no, aquí esto es la carta de No, donde él dice que fue y lo transforman en Metatron y vino con el Transformer. Eso no es de la palabra de Dios. Y aquí que dice, no, aquí está hablando en Tobías que un asunto de orar por los muertos para que ellos te adquieran salvación. Y Jesucristo, no, pues, no, eso no está en consonancia con, sácalo. Y ese grupo de libritos, que muchos no que eran falsos, sino que eran simplemente un registro histórico, no inspirado por el Espíritu Santo, lo llamaron apócrifos. Pero eso es otra historia, como dice por ahí un canal en YouTube, y que en otro momento tendremos tiempo para desmenuzarla poco a poco. Pero ahora lo que nos compete es saber que todos los eruditos que han coincidido de que la Biblia que tenemos hoy y que estamos manejando es la palabra de Dios desde los originales, y Dios movió o usó esos hombres de manera que solamente él pudo hacer para tomar su palabra y que llegue como lo que es su palabra íntegra y sin fallo hasta nuestros días. Ustedes están viendo lo hermoso de este asunto y que solamente la mano todopoderosa de Dios pudo haberlo hecho. Y como si todo esto fuera poco, vemos también su conservación de aquellos que han querido destruirla. Nosotros cuando hablamos de quemar Biblia, nos viene rápido a la mente las obras que hizo los nazis, los marxistas que tomaron y quemaron todo. Todavía hoy en día salen noticias que están quemando Biblias allá en Afganistán. Y uno dice, wow, pero este mundo está perdido, mira cómo vamos. Jóvenes, no, eso desde más para atrás. Desde el año 300, hablando de un Diocleciano, un emperador que se dedicó a quemar las Biblias, hasta el año 150, cuando un Antíoco Epífanes
quería también destruir todas las copias de la Biblia y no se le dio. Siempre, aunque sea una Biblia Gedeón, aparecía por ahí y desde ahí se seguía reproduciendo. Y como si todo esto fuera poco, podemos ir al libro de Jeremías en el capítulo 36. Jeremías, el capítulo 36. Quito los 50 pesos. Jeremías 36. ¿Cómo se titula ese capítulo? El rey quema el rollo. Vamos a leer algunos versículos para que tomen aquí lo que está pasando y se sorprendan de cada cosa que ha pasado con las escrituras. Aconteció en el cuarto año de Josaí, de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro. Entiéndase, antes no era como tenemos los libros ahora. Eran rollos o papiros donde se escribían las cosas. Y después eso fue evolucionando hasta llegar a lo que tenemos hoy en día como un libro. Dios le dice a Jeremías: toma un rollo para escribir, un rollo de libro, y escribe las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, todas ellas, y en contra de todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Jehová le dice a Jeremías: todo lo que yo te he dicho, escríbelo. ¿Quién se lo dijo? Jehová. ¿Quién lo escribe? Ni siquiera Jeremías. Jeremías buscó uno de sus sirvientes para que tome un dictado, pero Dios le dio una claridad de mente a Jeremías para que en el momento de hacer el dictado sea palabra por palabra, recordando lo que Dios le había dicho. Luego que se termina ese escrito, ¿qué pasa? Van y su siervo, el siervo de Jeremías, llamado Barú, lo lee en las plazas y en el pueblo. Versículo 10. Y Barú leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, y en el atrio de arriba, en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Ahí se estaba leyendo la palabra de Dios. Ahí no había tutía. Acerca de todas las profecías que se había dicho a Jeremías acerca de Israel. Entonces, a esto pasamos al versículo 23 para ahorrar el tiempo. En el versículo 23, ¿qué pasa? Este siervo va con los reyes, el gabinete, y lee la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Cuando Jeudí había leído 3 o 4 planas, o sea, un par de párrafos, ¿qué hizo el rey? Lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que el brasero tenía. El Señor ha dicho esto: estos reyes van a caer porque al fuego, y a ese preso también. ¿Y quién supo eso que hizo el rey? Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Vino palabra, versículo 27 de Jehová a Jeremías, después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Barú había escrito de boca de Jeremías. Y dijo Jehová: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Tú lo puedes quemar 25,000 veces la Biblia. A quien tú nunca vas a quemar ese autor.
Como que yo te escribo una carta, ten Febe. La rompí. Escribo otra. No fui yo que la escribí. Y toda profecía que se dijo contra Febe caerá sobre ella queme, rompa o haga lo que ella quiera hacer con eso que se le envió a ella para que se entere y se arrepienta de su mal camino. Esto es un ejemplo. Jóvenes, vamos ahora a una reflexión final. Meditando acerca de lo que fue esta obra, vamos a llamarla literaria de Dios, su palabra misma, y la obra literaria de los hombres, encontramos una diferencia abismal. Una diferencia en que la permanencia de la palabra de Dios es eterna. Su palabra revelada es eterna. Y el hombre simplemente, por más que brinque, salte, patalee o haga, nunca podrá detenerla ni destruirla. Solamente el poder de Dios ha podido preservar su palabra y tenerla incluso en nuestros propios idiomas de manera milagrosa. Y eso es lo que nos habla precisamente de que es la palabra de Dios. En esta semana por ahí andaba un tal José La Luz en contra de la inclusión de la lectura de la palabra de Dios en las escuelas, pero él abogaba de que se podía leer cualquier otra cosa. El problema es que nada más la Biblia que quieren. Fíjense que el hombre se ensaña en contra de la palabra de Dios, pero no tiene ningún tipo de problema con que se enseñe incluso cosas de Buda. Eso le va dando a usted una oreja de que hay algo diferente aquí que no está allí. Hay algo que ellos no quieren escuchar, dice alguien por aquí. Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Te confronta. Y como una espada de dos filos, te penetra y te da en el pelado. Porque el hombre no tiene problema con Dios hasta que Dios le dice que tú eres un pecador, vas camino al infierno y necesitas de un Salvador que te salve de tu miseria. Ay, hay problema. Mientras sea un libro de autoayuda, de superación personal, que son la mayoría de esos escritos sagrados. Come sano, vegetales, no comas vacas. O sea, ahí no hay problema. Tú eres un pecador, vas al infierno, necesitas de Cristo. Aquí hay problema entonces. La Biblia es la palabra de Dios porque Dios la escribió, porque es su profecía y porque Él mismo se ha encargado de preservarla hasta nuestros días. Oremos. Amante Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú usaste a lo largo de los tiempos a muchos hombres para que por medio de tu inspiración inscriban tu palabra eterna y por medio de tu guía preservaran sus escritos hasta estas fechas. Gracias por tu misericordia. No tenemos palabra para describir el tesoro que tú nos has dejado. Y queremos que tú nos ayude a tener en nuestras mentes, en nuestros corazones, ver tu palabra como lo que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una antorcha que nos alumbre en la oscuridad de este mundo hasta que el resplandor de tu mañana gloriosa venga. Ayúdanos a amarla, a apreciarla como lo que es palabra tuya. Líbranos de menospreciarla, líbranos, oh Señor, de tenerla incluso en nuestros celulares e ignorarla. Ayúdanos porque solamente para esto tú eres suficiente. En el nombre de Jesús. Amén.